La parte que sigue, yo no la escojo, sino que vamos en la secuencia, mis hermanos, vamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Terminamos el 18 la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de quién y de quién hablamos? ¿Cuántos quieren ser varones poderosos en las Escrituras? ¿Cuántos quieren que de ustedes se digan mujeres piadosas, mujeres virtuosas, poderosos del Señor Jesucristo? Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra, mis hermanos. Vamos a leer solamente 10 versículos. No voy a poder abarcar todo, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poderosos del Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Solamente leemos el primero y tomas asiento. Dice así en el nombre de Jesús. Tiene como subtítulo a los que tienen Reina Valera. Dice, Pablo en Éfeso. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Toma tu asiento. Poderosos del Señor Jesucristo. Tan tremenda las historias del libro de los Hechos, hermano. ¿Tampoco no? Realmente nos han sido de edificación y es realmente algo bien impresionante ver cómo el Señor nos ha dirigido de esa manera de acuerdo a la secuencia que hemos estado siguiendo. Entonces, ¿te acuerdas de Apolos? De repente sale un varón que se llamaba Apolos, un judío que no vivía en Jerusalén, pero que había sido criado y educado. Ahora sí que en este caso no en el Evangelio, sino en el camino. ¿Te acuerdas de esa palabra? ¿Cómo la definimos? El camino. Entonces, sabía acerca de las cosas de Dios, pero aún estaba en ese camino, mi hermano. Entonces, aún le faltaba conocer algo más. Necesitaba conocer algo más. ¿Y te acuerdas quiénes fueron los que le predicaron la palabra? Que lo oyeron predicar y que dijeron, wow, predicador ferviente, predicador elocuente, poderoso en las Escrituras. Pero te acuerdas también que hubo un matrimonio que ya se había establecido y que había estado con Pablo, que también tenían el mismo oficio. ¿Quiénes eran, mi hermano? Priscila y Aquila. Matrimonio que le predicaron la palabra. Fíjate cómo ellas, a mí me llama la atención de Apolos. Muchas veces cuando el predicador está aquí y tiene conocimiento, pero de repente le hace falta algo, y es como decíamos, tenemos que estar bien abiertos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces se nos puede chispotear algo, o no tanto que se nos chispotee, sino que alguien nos diga, esa predicación estuvo poderosa, pero te hace falta algo más. ¿Qué pasa cuando nos dicen, a poco no se esponjan los hermanos? ¿Cómo dices eso? Si yo soy el mero chipopludo, yo sé la Biblia, yo fui al instituto bíblico. Y muchos tienen esa postura. Sin embargo, Apolos, la Biblia, fíjate qué privilegio, la Biblia, ¿quién la inspiró? Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dios estaba diciendo eso de Apolos, que era ¿qué? Un varón poderoso en las Escrituras. ¿Y cómo este varón que es poderoso de repente Aquila, ese matrimonio le dice, te hace falta conocer lo que sigue? O sea, es bueno tu conocimiento, pero te hace falta conocer la continuación. Porque todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Te hace falta conocerlo a Él. Sabes todo, o sea, sabes cómo está constituido el tabernáculo, tú sabes cómo todo acerca de los profetas, pero te hace falta conocer a aquel de cual hablaban los profetas, a quién se dirigían los profetas. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No, con sus cosas, yo sé cómo predico. A mí el Espíritu Santo me dijo esto. A mí el Espíritu Santo me habla y me revela. Y empezamos a vernos la verdad. Me revela, cuando empezamos con esa palabra, me revela que estamos queriendo decir que todos los demás chusma, ustedes no, nada más se lo voy a revelar a Él. ¿Qué habla eso? Soberbia. ¿Qué habla eso? Orgullo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la soberbia y el orgullo? Nos eleva. ¿Y quién es el Altísimo? ¿Y qué va a ser el Altísimo? Cristo. Espérese.
su lugar está allá abajo. Este lugar es mío. Amén. Y cuando caemos y nos damos, entre más nos elevemos, hermano, más grande va a ser el ranazo que vamos a dar. Pero sin embargo, Apolo no tenía esa postura. Se quedó porque el que realmente ama a Dios, quiere conocer de Dios, dice, a ver, a final de cuentas vamos a aplicar la regla. Se escucha, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces esto está tremendo. Pero sin embargo Apolos no lo hizo así. Apolos atesoró todo. Y ahora, si era poderosa su predicación antes de, ahora con Cristo, era más poderosa su predicación. ¿A poco no? Entonces, dice el capítulo 19. Dice esta versión, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, las regiones superiores, dice Reina Valera. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos. Entonces, las regiones superiores, mi hermano. El área del Asia Menor, al norte de Éfeso, donde Lucas dejó a Pablo antes del interludio en el que se describe el ministerio de Apolos, como dice Hechos 18:23. Cuando pasan por ahí, hermano, pasan por esa área, Pablo tomó la ruta directa a Éfeso. La escritura está diciendo que Apolos se quedó en Corinto, pero Pablo siguió directo, y no la ruta comercial más usada. ¿Te has dado cuenta que a veces no era eso como lo que hacían los apóstoles, no hacían los predicadores como que lo más común, por donde todos se van, cortar el espacio, cortar el camino, sino por donde nadie se va? ¿Por qué? Eso es sabio, hermano. Yo quiero ir, por ejemplo, ¿quién quiere ir aquí a Arenal y se da la vuelta por toda aquella lado? Nadie. ¿Qué hacemos todos? Nos vamos directo por ahí. ¿Por qué? Para ahorrar espacio. ¿Por qué no nos damos vuelta por allá? Por lo que sea, ¿no? Digo, porque queremos llegar más rápido, porque tenemos flojera, porque estamos cansados, porque no es lógico. Bueno, Pablo sabía que por ahí se podía encontrar muchas personas que no conocen del Evangelio. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la rutina. Y a veces romper la rutina es sabio. A veces romper la rutina es de grande bendición. Entonces, bueno, mi hermano, dice también que se encontró con ciertos discípulos en esa área. Qué sorpresa, ¿verdad? No fue así como que nada más porque sí. Se encontró ciertos discípulos. ¿Por qué la escritura dice ciertos discípulos? Esto quiere decir que eran discípulos de que ya conocían, tenían conocimiento, pero eran ciertos, hace mención a un grupo específico. ¿Qué quiere decir esto? En este caso eran discípulos de Juan el Bautista, como después lo va a mencionar en el versículo 3. Entonces estos eran indagadores espirituales suscritos al Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto? Pero ¿qué decimos nosotros? No, hermano, presénteme como lo que soy. Yo soy el predicador, Juan Carlos, predicador de fuego. Presénteme como lo que soy. Yo soy el pastor. Presénteme. Y nos volamos la verdad. Juan el Bautista, un hombre muy importante que le abrió el camino al maestro, preparó el camino del maestro. Decía que no se dijera su nombre, sencillamente era una voz que clamaba en el desierto. ¿Quién dice así? No se preocupe por mi nombre, no me mencione, nada más deme la pauta, que es el momento de la predicación y adelante. No, en estos días los predicadores quieren que los presenten. 15 minutos presentando al el ungido, el sin igual, y empezamos así, y cualquiera pudiera pensar que se va a presentar a Jesucristo, porque Él es el único que se debería presentar de esa manera. Amén. Pero no se presenta a la chichincle de Jesucristo. Y aún siendo una chichincle de Jesucristo, yo me siento privilegiado, porque soy una chichincle de Jesucristo. Soy el siervo el más pequeño de todos y soy el más torpe de todos, hermano. Pero aún así me siento privilegiado por ser uno de los millares de millares que el Señor tiene. Y está tremendo, mi hermano, porque si no quiero yo, Él tendrá otro. ¿Por qué? Porque el siervo de hoy se pone sus moños. Mira, vas a ir a predicar allá, vamos a ir a predicar allá, pero nos vamos a dar la vuelta por allá. ¿Para qué vamos? Vamos por aquí cerquitas.
Si nosotros no queremos, Dios tendrá. ¿Por qué? Porque de la nada salió Apolos. Ahí estaba Apolos, pero salió Apolos y ahora la Escritura está exaltando a Apolos. Y no es malo, porque el Señor exalta a sus siervos, exalta a los que le aman. Aunque no se diga nuestro nombre, pero el que se diga que nosotros amamos en ese grupo, que amamos al Señor, es un privilegio. El nombre que tiene que recalcarse y que tiene siempre que estarse mencionando es el nombre de Jesús. Amén, amén. Él es la luz, Él es el principal. ¿Qué importa que la gente no sepa cómo me llamo? ¿Qué importa que la gente no sepa quién fue el predicador? Pero predicó su palabra, basta y sobra. Entonces, ciertos discípulos, pero estos indagaban, preguntaban, ellos eran del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Era evidente que no tenían un entendimiento. Esto es bien interesante, mi hermano. No tenían un entendimiento completo de la fe cristiana. Tenían fe, pero no tenían fundamentada aún su fe. ¿En quién? En el consumador de todo. Sabían que iba a llegar alguien, sabían que el Mesías iba a llegar, sabían que tal vez andaban por ahí, le echaban el ojo a Jesús, pero no estaban muy convencidos, todavía no estaban, nadie les había dicho realmente, Él fue. Entonces ahí se empieza a poner bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por la respuesta que le dieron a la pregunta de Pablo. ¿Cómo va a decir en el versículo 2? Entonces, otro punto, mi hermano. La palabra discípulo, ¿qué significa? ¿Te acuerdas que es aprendiz? ¿Qué quiere decir seguidor? ¿De quiénes eran seguidores? ¿Aprendices? De Juan el Bautista. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué quiere decir eso? Que tenían la doctrina, las enseñanzas de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un límite. Él solamente preparó el camino para el Señor, para que el Señor comenzara a caminar por ese camino. Entonces, poderoso es el Señor. Y esto se ve en Mateo 9:14, Mateo 11:2, Marcos 2:18, Lucas 15:33, Lucas 7:18 y 19, Lucas 11:1, Juan 1:35, Juan 6:66. Y no es el número de diablo, ¿eh? No es Juan, capítulo 6, versículo 66. Los seguidores de Juan el Bautista eran este grupo de ciertos discípulos. Ellos más o menos, esto estamos hablando acerca del siglo II, después de Cristo. Entonces, vamos al versículo 2. ¿Qué nos continúa diciendo la Escritura? Dice, y les preguntó. Esto es lo que Pablo les estaba preguntando. Por eso es de que se notan que ellos estaban, no estancados, no, estaban en ese proceso, estaban en ese rumbo. ¿En qué? En las enseñanzas de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué les pregunta Pablo? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Tremendo, ¿verdad? Te puedes dar cuenta cómo hay muchas personas que ni siquiera han escuchado hablar del Espíritu Santo, pero no saben qué es el Espíritu Santo, no saben quién es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios los trae aquí es para que nosotros los discipulemos y les enseñemos acerca, les completemos el conocimiento acerca, o más bien pongamos todas las cosas en orden. Las cartas sobre la mesa, de acuerdo al orden de Dios. Entonces, esto está tremendo, porque Apolos era predicador. ¡Wow! ¿Tú crees que los seguidores de Juan el Bautista no sabían cosas del Antiguo Testamento? ¿No eran buenos predicadores? ¿No eran buenos estudiosos? ¿No tenían mucho conocimiento? Sí. Entonces, ¿cómo es que no sabían del Espíritu Santo? Era un proceso. O sea, tampoco podemos decir que estaban en la iglesia equivocada, como luego se dice, ¿no? Chumas son de casas de oración, Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva. Chumas no saben. No, nosotros somos la luz. Aquí hay más luz que en todos lados. No, mis amigos. Muchos pueden estar en ese proceso. Y tal vez tú seas el instrumento escogido para que Él tenga ese entendimiento acerca de ¿qué? De la fe, ya no la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús. Entonces, esta pregunta es interesante, mi hermano. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
¿Y qué dicen ellos? No, ni siquiera habíamos escuchado que había Espíritu Santo. En estos tiempos está la grande controversia, mi hermano. ¿Acerca de qué? De cómo se recibe el Espíritu Santo. Cierta denominación dice que el Espíritu Santo se recibe por el hablar en lenguas. Cierta denominación dice que se recibe de esta manera. Cierta denominación dice que se recibe de la otra. Y todos la defienden y dicen que esa es la verdad absoluta. Entonces, yo les preguntara a mis hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Es una pregunta bien interesante y de suma importancia, Pero vamos a desglosar eso. Una pregunta muy interesante. Esta pregunta refleja la incertidumbre de Pablo en cuanto a su condición espiritual. ¿De quién? ¿De él mismo? No, sino de los discípulos que tenía enfrente, que eran discípulos de Juan el Bautista. Muchas veces nosotros vamos a ser mandados instrumentos. Dios nos va a poner enfrente de personas que le están preguntando y le están pidiendo a Dios ayuda. ¿Cómo decía el canto? Ayúdame, ya no quiero ser el mismo. ¿Qué me falta? El Espíritu Santo. Muchas personas no han podido caminar porque no han tenido el Espíritu Santo. Pero yo ya me bauticé, tengo 20 años. ¿Eso qué? Estás en el bautismo de Juan el Bautista. Me arrepentí. Estás en el bautismo de Juan el Bautista. Pero vamos a seguir. Entonces, pongan mucha atención en esto, mis hermanos. No es complicado, pero sí, pongan mucha atención. Entonces, puesto que todos los cristianos que reciben el Espíritu Santo en el momento, puesto que todos los cristianos reciben el Espíritu Santo en el momento, esto es bien importante, hermano, en el momento de su salvación. Y eso está bien tremendo, hermano. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la escritura? Y esta es como que la pregunta de los 800,000 cristodólares. Porque no, si no has hablado lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Mentira. La pregunta y lo que yo voy a decir es esto. Bueno, ok. Vamos a fundamentarlo en eso, hermano. Ok. Si no has hablado en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Yo conozco personas que hablan lenguas. Son chismosas, son lenguas chismosas, Conozco personas que hablan lenguas, pero sus vidas, híjoles, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿A qué se debe eso? Romanos 8:9, apúntame, mi hermano. Dice así, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. ¿Qué dice qué? Que el Espíritu Santo se recibe cuando creíste. Cuando creíste, ¿qué? En el momento de tu salvación. Es bien fácil llegar y decirles, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Haz conmigo esta oración. Es bien fácil decir eso, pero es antibíblico. Yo no puedo darle la salvación a nadie. La salvación viene del Salvador. Él se la da a quien Él quiere, Él se la da a quien la está pidiendo, a quien Él sabe que la va a atesorar. Muchos ya se bautizaron, se arrepintieron, en ese momento estaban convencidos. No, yo me arrepiento, ya no voy a seguir haciendo esto y lo otro, pero no creen. Y cuando hablamos de creer, aparentemente es algo bien fácil, como de que ya creyó, pero su vida no ha cambiado. Si él hubiera creído, si ella hubiera creído, si ellos hubieran creído, sus vidas ya hubieran cambiado. Eso es creer. ¿Por qué una persona es salva? Primero por Cristo, pero segundo, ¿cuáles son las características de que una persona es salva? Vamos para allá. Entonces, Romanos 8:9 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si el Espíritu de Dios no habita en ustedes, entonces, ¿cómo va a ser tu vida? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es sencillo, no es. Voy a repetir. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. Poderoso es el Señor. Por otra parte, mi hermano, la carta a los Corintios dice de la siguiente manera. Capítulo 12, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice así: por un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo.
Ten en cuenta que está escrito espíritu con letra mayúscula. No está hablando de espíritu de cualquier persona. Está hablando del Espíritu Santo. Tanto los judíos como los no judíos. No. Solamente los de esta denominación, solamente los de mi denominación son salvos. Solamente ellos están bautizados correctamente. Solamente y ahí empieza la controversia. No. Los que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no, les falta. No, claro que no. Los que estamos bautizados en el nombre de Jesús somos los nueve chupocrudos. Y empieza la controversia. Fíjate lo que dice este versículo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos. Lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no es en qué nombre te estás bautizando, sino en quién estás creyendo. ¿En qué espíritu? ¿Quién es el espíritu que te está bautizando? Pero vamos a seguir. Entonces, su respuesta reveló que todavía no eran cristianos por completo. ¿Y qué pasa cuando tú le muestras a una persona con la Biblia que no es cristiana aún, que se ha engañado, que ha estado caminando pero que está estancada, que le falta cruzar esa línea? ¿Qué es lo que pasa cuando tú le des a una persona así? Algunas se quebrantan y aceptan la verdad. Algunas se quebrantan y dicen: perdóname, Señor, ya no quiero ser el mismo, decía el canto que estaba cantando el hermano Patricio. Pero hay quienes que se enojan y empiezan a poner miles de cosas. No, ¿cómo no? Si yo ya me ministraba, ¿me hizo qué? No, que yo ya me sé. El diablo sabe mejor la Biblia que nosotros. ¿Hizo qué? Pero a veces pensamos que por eso nosotros ya estamos del otro lado, y a veces no, pero no hemos cruzado. Mientras siga habiendo, todo el tiempo vamos a estar pecando, mis hermanos. Vamos a cometer muchos pecados, vamos a tener muchas fallas, vamos a tener muchas equivocaciones. La cosa es que nos gusta exigirle a los demás, pero cuando el dedo de Dios te señala a ti, ahora sí, quiero misericordia, hermanos, perdónenme. Ese es el punto. Ese es el detalle que está tremendo. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces dice, la respuesta que Pablo les dio, les estaba diciendo que no eran cristianos por completo, que estaban en ese proceso, pero tenían aún, les hacía falta algo. No habían recibido el bautismo cristiano. A ver, ya me hice bolas. ¿Cómo que no habían recibido el bautismo cristiano si Juan el Bautista ya los había bautizado? ¿Cómo es que yo no he recibido el bautismo si yo me bautizo en otra iglesia donde yo estaba? Y bien bonito, con cantos, hubo rayos, truenos, lo que tú quieras ponerle. ¿Cómo es que yo no recibí eso si yo ya me bauticé? Es más, cuando ya me bauticé hasta 2 veces, porque me bauticé cuando estaba chiquito. Y aparte me volví a bautizar. Hasta me dieron una despensa. ¿A poco no? Era tremendo, ¿verdad? Entonces, no habían recibido el bautismo cristiano. Solo, presta atención a esto, mi hermano. Ahora sí que paremos las orejitas. Solo habían sido inmersos. El bautismo es inmersión en el agua, no nada más en la mollerita. Es inmersión en el agua. Se habla que los judíos tomaron esto de... Es como las telas. Si tú quieres tener una tela, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Nada más la mojas un poquito? Tienes que sumergirla totalmente. En el bautismo es exactamente lo mismo. Si no sumerges la tela completamente, no se pinta del color que tú quieras. Si no nos sumergimos completamente, entonces no somos limpios en la sangre del Cordero. Entonces, solo habían sido inmersos en el bautismo de Juan. Y esto hacía evidente que aún no eran cristianos. Poderoso del Señor. Vamos a hacer aquí una pausa, mi hermano, porque hay algo que tenemos que estudiar. Solamente tú mantén tu dedito ahí en el capítulo 19. Escucha esto, Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice así en el nombre de Jesús.
Poderoso es el Señor. Hechos 2:38. Dice así en el nombre de Jesús, y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Ahí está el bautismo de Juan. Arrepiéntanse. ¿Te acuerdas cómo era el bautismo de Juan? Por arrepentimiento. ¿Y qué nos está diciendo la Escritura? Que Pablo les estaba diciendo que aún le faltaba algo. Priscila y Aquila le dijeron a Apolos que aún le faltaba algo. Entonces, esto es interesante, mi hermano. Dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesús, para perdón de sus pecados. Pero no termina ahí. Punto, dice, entonces recibirán, ¿qué? El bautismo del Espíritu. El don del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que estaba hablando. Muchos en estos tiempos, muchas denominaciones, muchos predicadores se atreven a cuestionar cosas y lo único que están haciendo, están proyectando es decir, Pablo no sabía, yo sí sé. No, Pablo sabía, Pedro sabía, Juan sabía, todos los apóstoles y todos los predicadores que hemos estado viendo, todos sabían de qué estaban hablando y todos concordaban en la misma doctrina y en las mismas palabras. ¿Por qué? Mi pregunta es esta, indago a la iglesia. ¿Por qué en estos tiempos la iglesia de allá piensa esto? La iglesia de allá dice otra cosa. La iglesia de aquel lado dice otra cosa. ¿Por qué el de acá dice otra cosa? Si tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo libro, tenemos la misma palabra. ¿Por qué es que nosotros tenemos tantos pensamientos contrarios? Algo nos está faltando. Entonces no se trata de que no, aquí en casa de oración, no, aquí estamos hablando la verdad. Estamos usando el mismo libro que están usando los demás hermanos. ¿Cuál es la diferencia entonces, mis hermanos? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir con esto, hermanos. Esto está tremendo, Cuando dice arrepentido se refiere a esto, mi hermano. Se refiere al cambio de mente. Estaba yo platicando algo con la hermana Lorena en la mañana. Me estaba enseñando unos videos que dice que ella escuchaba muchas cosas acerca de algo así como psicología, como superación personal para cambiar tu mente. Era literal, era un chinito que decía, cambia tu mente. Y me decía ella, ahora puedo entender que por más que yo quiera estudiar la ciencia, al menos yo no pude cambiar mi mente hasta que vine a Cristo, hasta que me empezaron a hablar de su palabra. Entonces todo lo que yo tenía en mi mente se puso en orden y entonces mi mente cambió. Y eso está poderoso. Y la palabra está diciendo que arrepentirse se refiere a un cambio de mente. ¿Qué quiere decir eso? Si tu mente está pensando en decir groserías, en decir chismes, en hablar cosas que no debes de hablar, en hacer cosas que no debes de hacer, entonces si tu mente es cambiada, ¿qué sucede? Ya no vas a hacer las mismas cosas que pensabas antes, porque tu mente se cambió. Si tu mente pensaba pelear, ahora tu nueva mente dice, no, puedes hacerlo, pero tal vez no te convenga. Entonces, eso es arrepentirse. Mi mente, ahora, es muy obvio con lo que te estoy citando ahorita. Por ejemplo, podrás leer cualquier libro de psicología, cualquier libro de ética, cualquier libro de lo que tú quieras, mi hermano, del autor que tú quieras. Pero solamente hay uno que cambia la mente. Solamente hay algo que cambia la mente. ¿Quién es? ¿Qué es? El poder del Señor por medio de ¿qué? ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos nada más andar hablando de los libros que se escriben por ahí? Pero otra vez la Biblia, ¿no? Otra vez ese hermano siempre quiere seguir la Biblia. A ver, ¿qué tipo eres de cristiano eres si no quieres seguir la Biblia? No, hermano, vamos a saltarnos eso, vamos a crucificarlo. No, hermano. Tremendo, ¿verdad? Eso es arrepentirse. Pero no solamente es eso. Te cambia la mente para que empieces a pensar las cosas contrarias a las que pensabas, pero no solamente eso. Te caes un cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios.
¿Cuál es el contexto? El contexto es de que el versículo 37 nos lo dice. 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. ¿Por qué? Por el pecado que tenían, que habían hecho. Y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Vamos más atrás al contexto. ¿Qué pasó? Pedro se acababa de aventar un sermón hoy, pero de esos buenos, hermano, donde ellos sintieron: soy pecador, maté a Jesucristo, santo Dios me va a aplastar porque maté a su hijo. ¿Qué es lo que pasa cuando vienes al Evangelio? ¿A poco no sientes eso? ¿A poco no sientes que tú eras de los que lo apedreabas? Cuando yo vine al Evangelio sí me visualicé. Hablábamos de la pasión de Cristo el domingo. Bueno, cuando yo vi la película de la pasión de Cristo, cuando yo vi a los que lo golpeaban, ahí me vi yo y yo dije: ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo por qué. ¿Y qué fue lo que hice? Una de las razones. Para muchos es bien fácil arrepentirse. Piensan que es bien fácil. Ay, me arrepiento. Ya, Señor, ya, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. El arrepentimiento genuino trae dolor del corazón, hermano, trae dolor del alma. Las lágrimas no son lágrimas de cocodrilo ni lágrimas de actor, son lágrimas que vienen de lo más profundo de ti. ¿Y cómo duelen esas lágrimas? ¿Cómo hieren el corazón, mi hermano? Ese es arrepentimiento. Por eso yo no les creo muchas veces. A una hermana yo le decía a la iglesia, siempre iglesia que estaba predicando yo: no, hermano, yo ni creo que les creo cuando están ahí en los cantos. Ay, son lagrimitas, ay, no les creo. Pero al final de cuentas sí les creo, él sí sabe. Él tiene más visualización que yo, tiene más discernimiento que yo. Pero si yo les estoy discerniendo que es por la música, por la armonía, porque el canto los hace llorar, hay como en los conciertos del mundo. Y esa hermana estaba orando y tirándome contras. No, es para ti la alabanza, sí, pero precisamente porque es para Dios. Si yo lo estoy viendo como humano, con un discernimiento limitado que tengo, cuanto más el que puede ver todo. Inclusive te conoce mejor que tú mismo. Te conoces a ti. Mediante ese sermón, ahora, ¿qué les contó? ¿Su testimonio? ¿Qué les contó Pedro? ¿Les contó su testimonio? ¿Les contó sus experiencias? Entre más mística, rayando la brujería. ¡Ah, qué poderoso está ese testimonio! ¡Ah, qué bonito ese testimonio! La iglesia de hoy se la pasa predicando más testimonios y se creen más los testimonios que la misma palabra de Dios. ¿Qué les predicó Pedro? Si algo hemos nosotros visto hasta el momento de Pedro, Pablo y todos los apóstoles, todos los predicadores, Bernabé, Marcos, todos los predicadores, ¿qué predicaban? El Evangelio. Es el Evangelio el que hace esto, el que cambia la mente y el que cambia los propósitos de la vida. Si no es el Evangelio, dudo mucho. Es que yo vine por un testimonio. Por eso luego andan ahí con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Por eso ya luego ya me cansé, ya no voy a ir. Porque no fue por el testimonio de Cristo, sino por otro testimonio. A veces nos identificamos y abrazamos más al testimonio del borracho porque yo era borracho. A veces abrazamos el testimonio de esto porque era grosero, peleonero, argüendero, pandillero, cholo, lo que tú quieras. Ay, era yo. Y agarró. Pero no nos identificamos con el Cristo crucificado que murió, que clavó esa carta de decretos de todos los pecados, de todos mis pecados, de todos los pecados, para que pudiéramos tener la libertad y pudiéramos ser ahora salvos. Vamos para allá. Entonces, el arrepentimiento se refiere al cambio de mente y de propósito que hace volver a un hombre, a una persona, de su pecado a Dios. Poderoso es el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses dice, capítulo 1, versículo 9: porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servirlo. Eso está tremendo. Este cambio de mente y de propósito, mi hermano, abarca mucho más que el simple temor. Esto es bien importante. Abarca más que el simple temor a las consecuencias de tu pecado. Muchas personas
vienen al evangelio, vienen al arrepentimiento, vienen a la conversión, de acuerdo a lo que nosotros les predicamos. La pregunta es, ¿qué les predicamos? ¿Les predicamos el evangelio puro? ¿Bien? ¿O lo que entendemos? Ahí hay un punto bien interesante. ¿Qué es lo que pasaba con los fariseos? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Estamos hablando del arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué decía? Raza de víboras. ¿Quién les avisó de la ira venidera? Produzcan frutos de arrepentimiento. Amén. Producen que se vea que su mente fue cambiada, que sus propósitos ahora son diferentes. ¿Cuáles son sus propósitos? Servir a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, cantar a Dios. Todo para Él. Eso está tremendo. Y eso está bíblico, respaldado por Él. Entonces, eso es lo que Apolos sabía. Eso era lo que esos discípulos sabían hasta el momento. Les hacía falta algo más. Muchos están ahí, no están estancados, están ahí. Pero cuando Dios los trae a una iglesia donde se habla de la continuación de ese camino, porque el camino no termina ahí, sino que el camino sigue, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios les está extendiendo su misericordia para que sean salvos realmente. Poderoso es el Señor. Entonces, mis hermanos, más que tener miedo a las consecuencias del juicio de Dios, lo hacemos con otro propósito. El arrepentimiento genuino, el verdadero, el auténtico, considera que se debe abandonar la maldad del pecado y abrazar a la persona y la obra ¿de quién? De Cristo en su totalidad. Entonces, me lo estoy sacando de la manga, que es Cristo, 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 después Cristo y al último Cristo, y ¿seguirá siendo Cristo? Sí. Poderoso es el Señor. Pedro exhortó a sus oyentes a arrepentirse, de lo contrario, esto es imposible, mi hermano. Es imposible experimentar una verdadera conversión sin eso. Ahora, ¿qué le dice? Arrepentíos, bautícese. El significado literal de esta expresión, bautícese, es ser sumergido, inmerso, como lo estábamos mencionando ahorita. ¿En dónde? En agua. Pedro, en obediencia al mandato de Cristo, en Mateo 28:19, así lo llevó a cabo. Instó a las personas que se arrepentían y se volvían al Señor Jesucristo para salvación. ¿Por qué una persona se vuelve a Cristo? Ahí hay otra pregunta. ¿Por qué se vuelve a Cristo? Muchos se vuelven a Cristo para que los sanen. Muchos se vuelven a Cristo para que les solucione su situación financiera. Muchos se vuelven a Cristo para no irse al infierno. Pero pocos son los que se convierten a Cristo para ser salvos. ¿Y quién tiene que ver mucho? El que está parado aquí. El pastor tiene mucho que ver en eso. ¿Cuántos quieren su milagro? Estamos en avivamiento. ¿Y sus vidas? Igual de pecaminosas. ¿A poco no? Entonces, muchos se arrepienten por causas erróneas. ¿Por qué? Porque les decimos que Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Cristo te va a dar éxito, Cristo te va a prosperar. Sí, una prosperidad bíblica, pero es prosperidad bíblica. Hay una sanidad, sí, Cristo sana. No estamos diciendo que Cristo no sana, no estamos diciendo que Cristo no ayuda a los que están metidos en problemas financieros, no. Lo que estamos diciendo es que Cristo tiene un propósito ante todos y para con todos. ¿Cuál es? El que tú se salves. Cristo salva. ¿De qué sirve que tú que te saque de la situación financiera si no eres salvo? Te vas a ir al infierno cuando mueras. Cristo sana y Cristo viene. Pero sin embargo, si eres salvo, pobre, ahí está Lázaro. Estuvo mendigando, tirado ahí, lleno de llagas, los perros la mía. Pero ¿cuál fue su recompensa? La salvación. Poderoso. Gloria a Dios. Entonces,
Testamento. No, a mí me gusta enseñar de esta manera porque yo sé, pero pocos se identifican, mi hermano, con la muerte de Cristo. Pocos se identifican con la sepultura de Cristo. Pocos se identifican con la resurrección de Cristo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Oh, yo quiero ser un evangelista. Ah, sí. Cuando te anden correteando, te quieran matar, te tiren de pedazos y te medio maten, te quiero ver diciendo que quieres seguir siendo como el apóstol Pablo. Ah, yo quiero ser como el Señor Jesús. Ah, bueno, cuando te estén crucificando y te digan como a Pedro, ah, mucho amor por tu Señor, pues vas a morir igual crucificado como era. No es cierto que lo amas tanto. Ah, tremendo, ¿verdad? No, nada más queremos los milagros, queremos el poder, queremos la fluidez para predicar la palabra, queremos que los pañuelos me toquen y sean ungidos y salven a las personas. Eso es lo que queremos. Pero no queremos las cicatrices de Cristo. Cristo vive. Poderoso es el Señor. Amén. Poderoso es el Señor Jesucristo. Eres el Dios de esta casa de oración. Eres el Señor de esta casa de oración. Y Él debería ser el Señor de tu vida. Amén. Amén. Poderoso es el Señor. Hay muchos versículos, mi hermano, que vamos para alcanzar a cubrir esta parte. Esta es la primera vez que de manera pública los apóstoles ordenaron a las personas que se bautizaran. Antes de esto, muchos judíos ya habían experimentado el bautismo de Juan el Bautista y estaban familiarizados con el bautismo de los gentiles convertidos al judaísmo. ¿Te acuerdas que esos son los que se llamaban prosélitos? Poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive. Ahora, ya sabían del bautismo. Se bautizaban, se arrepentían. ¿Cuáles bautistas los bautizaban, los sumergían? Les decían que tenían que arrepentirse, cambiar su vida, mostrar frutos de arrepentimiento. Pero de repente ahora Pablo está agregándole algo más y dice que ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿A poco? Yo lo veo bien clarito, mi hermano, pero bueno. En el nombre de Jesucristo. Para el nuevo creyente asumir esta identificación, ¿cómo te identificas? Como cristiano. ¿Por qué? Porque estás aceptando a Cristo en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo cambie, te quite toda la cosa mala, todo lo que te estorba, todo el cochinero de ese corazón. Es muy fácil decir, no. Es que las hermanas tienen que andar de falda larga. Es que las hermanas no se deben de cortar el cabello. Es que las hermanas no se deben de maquillar porque es como Jezabel. Ya les dije, mis hermanos. Hablar de maquillaje y hablar de Jezabel, eso es hablar por encimita. No, hablar de Jezabel, que yo creo, sigo diciendo, que es el segundo ser más siniestro después del diablo. Esa es una cara tremenda. ¿Para qué hablamos nada más por encimita? Hay que hablar de todo. Es bien fácil, hermano, en el mundo. Hoy hay una moda de faldas largas. Ay, ¿a poco ya con eso? Hay muchos artistas que tienen el cabello largo y se echan muchas cosas para que les crezca bien bonito. Lo tienen mejor que las hermanas de la iglesia. Hay muchas personas que se echan crema, la alimentación y todo, tienen un cutis tan hermoso sin maquillarse allá en el mundo. ¿Eso las hará que no sean hijas del diablo? Siguen siendo hijas del diablo aún y con todo eso. Pero yo reto a la iglesia cristiana a que cambien el corazón, que se quiten los pensamientos de andar ahí queriéndose subir a los hombros a su marido, presionando. No. A esas mujeres que se quieren empoderar, porque es la moda, no, la mujer debe empoderarse. A esos hombres que más que yo muerto chile, si no me pica, soy macho, a que se sujeten, que sujeten su boca, sujeten su lengua, que sujeten sus actitudes, sus impulsos. Porque hay miles de cosas, aquí todos estamos también atentos, todos digo, sí, soy cristiano. ¿Cómo somos en la casa? Si le preguntáramos a nuestro esposo, nuestra esposa, ¿cómo es el hermano? ¿Qué crees que diría? Si le preguntáramos a los hijos, ¿qué crees que diría? Dicen, dame el testimonio. También son frutos. Está tremendo, mi hermano. Esto. Los hijos son los mejores jueces. Es el evangelio, mi hermano. La luz
Entonces, ahora nos estamos identificando como ¿qué? Como Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Entonces, al ser seguidores o discípulos de Cristo, ¿qué estamos diciendo? Que nos parecemos a Él, que somos como Él, que queremos ser como Él. La pregunta es, ¿somos como Él? Ay, a veces la espada se clava, hermano, pero trae que se clave para que salga todo lo que tenga que salir. Entonces, es asumir una identificación como de que tú estás trabajando al máximo, que te estás esforzando al máximo para ser como ¿quién? Como Cristo. Hay quienes quieren ser como Arnold Schwarzenegger. Muchos quieren ser como cualquier tipo de actor del mundo. Pocos dicen yo quiero ser como Jesucristo. Y eso deberíamos ser nosotros. Ay, quiero un ministerio como el de Cashmore. Ay, yo quiero un ministerio como este porque yo quiero poner una escuela bíblica y quiero hacer esto y lo de tener pergaminos y empezamos ahí a hablar en la barda del mundo. Pero a ver, ¿quién quiere ser como Jesucristo? Cristo vive. ¿Quién quiere ser como Jesucristo que aunque nos digan, nos quedemos callados? Poderoso es el Señor. Ese era un asunto decisivo, hermanos, pero muy costoso. ¿Te acuerdas de la prédica que vimos aquí, el costo de ser cristiano? Debemos calcular el costo para no quedarnos a medias. Para el perdón de los pecados. Una mejor traducción de esta frase, para el perdón de los pecados, también podría ser esta, mi hermano. A causa de la remisión de los pecados. El bautismo no produce el perdón ni la limpieza de pecados. Pero muchos así lo predican. Bautízate y ya está siendo reluciente. Y sale corriendo, ¿qué? Para volver a revolcarse en el lodo. Entonces, no, mi hermano, el bautismo no te trae el perdón, no te limpia de todas esas cosas. La experiencia del perdón procede de la ceremonia del bautismo. El arrepentimiento genuino es lo que trae el perdón de Dios. Es algo que está dentro de ti, que Dios está viendo y que solamente tú, algunas veces tú, y deberías de saber si estás siendo genuino, si estás siendo auténtico, si estás siendo sincero. ¿Por qué? Que no te estés engañando, que lo estás haciendo para que no te vayas al infierno. Para que Cristo te bendiga, para que Cristo es todo otro número. El que es salvo sabe la importancia y el tesoro que es la salvación. Y tiene su salvación por encima de todo. Lo más importante es eso. Ah, Señor Jesucristo. El arrepentimiento genuino es lo que trae el perdón de los pecados. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Poderoso es el Señor Jesucristo. Por esta razón es que el creyente debe de bautizarse. ¿Por qué? Por muchas cosas. El bautismo constituía un paso de obediencia permanente y por esta razón se convirtió en sinónimo de la salvación. ¿Tampoco no? Así pues, decir que alguien se bautizaba para ser perdonado era lo mismo que afirmar su salvación. Pero al final de cuentas solamente la persona sabe si lo hizo de manera genuina, de manera sincera. Porque hay muchos que saben que no lo hicieron de manera sincera, pero sin embargo es bien bonito andar diciendo que son salvos. ¿Cómo no? Poderoso es el Señor Jesucristo. Todo creyente goza de la completa remisión de pecados. Todo, completamente. Ay, no, es que Cristo no puede perdonar eso. Muchas veces nosotros damos tantas cosas, decimos tantas cosas y dudamos de tantas cosas. No, es que yo ya me bauticé. Ah, hermano, entonces ¿por qué usted tiene miedo de esto? O sea, son cosas que están escondidas ahí, son cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué? No, es que Cristo no puede perdonar eso.
perdonó a Pablo. Yo creo que Pablo podía testificar de eso, mi hermano. Que tantas cosas no hizo Pablo y Pablo fue perdonado. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos al versículo 3. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Es lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. ¿Por qué algunos de los hermanos se han vuelto a bautizar? Es precisamente por esto, porque algunos recibieron el bautismo, dieron un primer paso, pero no lo dieron de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no se les expuso el evangelio de la manera que la Biblia dice que tiene que ser. Entonces, ellos respondieron, la del bautismo de Juan, versículo 4. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento, le decía al pueblo que tenía que crecer, fíjate, esto es bien interesante, que tenía que crecer en el que vendría después de él. Es decir, ¿en quién? Nuestro Señor En Jesucristo. Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estos discípulos, mi hermano, no se han dado cuenta de que Jesús de Nazaret era aquella dirección de ese camino que se les había estado enseñando. Él era la flecha diciendo, por ahí, hasta llegar a encontrarse con él. Sabían de un camino, habían caminado un camino, pero llega un punto en el momento que se quedan como que así. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Solamente Cristo es el que dice, por ahí. Es recto, no es ni a la derecha ni a la izquierda, es recto el camino. Entonces, Juan el Bautista apuntaba hacia ese camino, síganlo a él. Pablo no los instruyó acerca de cómo recibir el Espíritu Santo. Esto es bien interesante. ¿Qué es lo que se hace en estos días? Se les instruye a las personas, a los congregantes, acerca de cómo recibir el Espíritu Santo. Eso no está en nosotros, hermano. Eso no está en ti. Eso está totalmente en Él. De manera soberana, Él llena de su Espíritu a quien Él le place. Ciertas denominaciones muchas veces dicen que la única manera en la que el Espíritu Santo se recibe es hablar en lenguas. Y muchas veces piensan que lo pueden traspasar. Se imponen las manos, algunas veces sí llega a ser así. Pero muchas veces solamente de palabra se traspasan como si el Espíritu Santo se pudiera traspasar. Y no es de esa manera, hermano. Yo he visto muchas personas que han balbuceado, que parece que hablan lenguas, hermano, pero sus vidas, saliendo del lugar una semana después, sigue siendo igual o peor que antes. Entonces, ¿cuál llenura del Espíritu Santo tuvieron? El Espíritu Santo es bien ordenado, es bien cuadrado. ¿El Espíritu de quién? De Dios. ¿Tú crees que nos va a incitar a ser desfiguros? ¿Que nos va a incitar a hacer cosas que no se ven ordenadas? Por lo contrario, nos va a ordenar. Entonces, poderoso es el Señor. Es interesante que Pablo no los instruyó. Mira, tienes que recibir el Espíritu Santo. Mira, se recibe de esta manera. Hágase. Cuando sientas que tu lengua se traba, déjala. Porque yo lo escuché, hermano. Y fue donde empezamos a escuchar, a chocar en las doctrinas, hasta que ¡fuera! Pero yo tengo que predicar lo que está escrito en su palabra. Aunque no le parezca al obispo, aunque no le parezca al pastor general, será muy de donde sea, muy ungido, pero para mí, el mero, sé que murió en la cruz por mí. Ese es el que voy a seguir. Entonces, no los instruyó, y si nos damos cuenta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19, donde vamos, no se ve ninguna instrucción acerca de cómo recibir el Espíritu Santo, sino de qué? Acerca de Jesucristo, del Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo, después Cristo. Versículo 5. Al oír esto pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos de aquí no han escuchado ya el Evangelio, han sido expuestos al Evangelio? ¿Y qué pasa, mi hermano? Piden ser bautizados. Yo no me bauticé. Yo no sabía eso que se está predicando. Yo no lo había entendido. Yo necesito bautizarme otra vez. ¿Cuántos no lo han hecho aquí? Poderoso es el Señor. Ellos creyeron la presentación del Evangelio como la hizo ¿quién? Como Pablo se los presentó.
¿Cómo presentas tú el Evangelio? ¿Cómo tú predicas el Evangelio? Y llegaron a tener fe para salvación en el Señor, ¿quién? Jesucristo. Aunque es requerido de todos los cristianos, el bautismo no es el que nos salva primero, es el nombre de ese bautismo, es el que murió en la cruz del Calvario. Versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y a qué? A profetizar. ¿Andaban diciendo cosas del futuro? Hay también algo como que una controversia ahí entre profetizar. ¿Qué es profetizar? Ya lo digo, vamos a seguir en ese tema. Habiéndoles impuesto las manos, esto señalaba su inclusión en la iglesia, que los estaban ellos metiendo a la iglesia, los estaban abrazando, cobijando, que eran parte de la iglesia. Poderoso es el Señor. También hubo apóstoles presentes en el nacimiento de la iglesia. Así se empezó a hacer la iglesia, hermano. Estaba Pedro, lanzó un sermón, vino el Espíritu Santo en lenguas repartidas como de fuego, y hablaron ¿qué? Hablaron idiomas, hablaron lenguajes que los demás entendían. ¿Cómo podían ellos magnificar y glorificar a Dios por lo que estaban viendo si no entendían? Entonces, porque hay iglesias donde se habla, todo es un habladero de lenguas, pero nadie entiende lo que está diciendo? Sin embargo, ¿qué hacen? Se está moviendo el Espíritu Santo bien poderosamente. ¿A poco no? ¿Cuántos escuchan canciones en inglés que ni les entienden, pero las siguen escuchando? Y no saben ni lo que les están diciendo. Tal vez está insultando, tal vez no dice nada, tal vez es absurda, no lo sé. Eso sigue pasando en la iglesia. Pero ¿qué pasó en ese tiempo de Pentecostés? Todos entendían. ¿Cómo es que ellos podían decir que estaban hablando maravillas de Dios si no entendían? ¿Cómo yo puedo decir que es el Espíritu Santo si no entiendo lo que dice? Si nadie entiende lo que dice. ¿Cómo? Porque había interpretación de lenguas, ¿no? O porque sabían. Eso viene después, pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, se soltó uno hablando inglés, ahí había un gringo. Había varias lenguas. Se soltó uno hablando italiano, ahí había un italiano que lo entendía. Por eso yo decía, entendemos, ese está hablando mi idioma, está hablando español. Y ese está hablando inglés, ese está hablando alemán, yo no entiendo. ¿Qué? ¿Y qué dice? Está glorificando a Dios. Entonces, en las iglesias, yo a veces me les quedo escuchando, yo siempre le he pedido, Señor, dame dónde interpretar lenguas. No me lo ha dado. Solamente hablo uno, bueno, hablo dos, español e inglés. Fuera de esos dos idiomas, no lo entiendo. Y cuando yo he escuchado hablar en todas las iglesias, yo veo que todos están dando y se quedan viendo, y entre más escandalosas sean, más poder, fuego del Señor. Y no entienden. Bueno, háblame lo que está diciendo porque yo quiero entender lo que está diciendo. ¿Te acuerdas cuando hablé de Kenneth Copeland? Que estaba hablando lenguas y que allá había uno que sí entendía esa lengua y que se quedó, ¿cómo? Y empezó la traducción: sándwich de jamón, jamón con queso, aseguranza 15% menos. No decía absolutamente nada. Pero ¿qué hace el pueblo? Todo se come. ¿Por qué? Porque es falta de discernimiento. Porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el obispo, porque suena poderoso. Pablo no era de esa manera. Pablo hablaba del Evangelio. Él tal vez sabía, o supongo que él sabía, que si empezaba a hablar acerca de cómo recibir, iba a pasar lo que hoy, lo que ellos quisieron evitar, lo tenemos en estos tiempos, en otras palabras. Quisieron evitar que las iglesias se dividieran, que no hubiera denominaciones. ¿Qué dijo Pablo? Es que unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo. ¿Acaso murieron ellos por ustedes? ¿Pero qué es lo que dicen? No, yo soy de la iglesia tal. Yo soy de la denominación tal. No, mi pastor es fulano. Lo que ellos quisieron evitar lo tenemos hoy en estos días. Poderoso es el Señor. En cada caso, mi hermano, el propósito de Dios fue hacer hincapié en la unidad de la iglesia. Hablaban en lenguas y profetizaban. Esto sirvió como prueba de que ya eran parte activa de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hablaban? Maravillas de Dios, glorificaban a Dios.
¿Quién glorifica, quién exalta y quién habla maravillas de Dios? Solamente alguien que viene genuinamente a la iglesia. ¿Has visto un hijo del diablo ya glorificando a Dios? ¿Has visto ya en la calle alguien glorificando a Dios? Pero hay muchos que están en la calle y dicen, oye, en la mañana escuché algo, fui a comprar mi desayuno en el trabajo, y estaba una señora hablando. No, sí, man, y me quiso decir esto, hija del diablo. Y no, entonces yo dije, no, Dios está en todas partes. Yo dije, me quedé escuchando así, Dios está en todas partes, que te quieren venir a decir que no, que nada más está en la iglesia. No es cierto, Dios está en todas partes. Y son los pensamientos de muchas personas allá. Con puras groserías, ¿glorificará eso a Dios? Santo es el Señor. Poderoso es el Señor. Entonces ya eran parte activa de la iglesia. Muchas personas van a ver cómo glorificas a Dios. Es el hermano Charles Spurgeon. Él decía esto: los de allá afuera no leen Biblias, ellos te leen a ti, tú eres la Biblia de ellos. Y sí es cierto, a veces no leen la Biblia, pero lo que tú haces es elemental para ellos. Ay, yo quiero ser como ese hermano. Tiene una paz tan grande. Era bien grosero, pero algo pasó en él. Le voy a preguntar qué es. Yo también quiero de esa medicina. ¿Cuál es esa medicina? Cristo Jesús. Poderoso es el Señor. Entonces, también necesitaban evidencia tangible de que el Espíritu Santo moraba en ellos, porque no habían oído que Él ya había venido. Muchos aún, los judíos siguen esperando al Mesías, ¿no? ¿A poco no? ¿Y el Mesías ya va a venir por segunda vez? Amén. Qué triste que habiendo sido nacidos en Israel, parte del pueblo de Dios, y nosotros que no somos nativos de Israel, que no nacimos en Israel, que no somos israelitas, ahora tenemos el privilegio de ser parte de la Nueva Jerusalén y ser parte del pueblo de Dios. Y saber que Cristo va a venir ya por segunda vez. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Versículo 7. Eran 12 hombres en total. 8. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y ahí predicaba sin ningún temor. ¿Tú tienes temor para predicar la palabra, hermano? Y trataba de convencer a sus oyentes acerca de quién? Del reino de Dios. Versículo 9. Pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a algunos discípulos y se apartó de ellos. Pero todos los días debatían en la escuela de teatro. Esa palabra me llama la atención, endureciéndose. La palabra griega, mi hermano, siempre se refiere a una actitud desafiante en contra de Dios. El rechazo de la verdad produce un corazón endurecido. ¿A poco no? Una persona que rechaza la verdad tiene un corazón endurecido. Y esto hace que el mensaje de la salvación, cuyo propósito es dar vida, se convierta en olor de muerte para muerte. Qué frase tan tremenda, mi hermano. Olor de muerte para muerte. La carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16 dice: para esto somos olor de muerte que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Qué quieres ser tú, mi hermano? ¿Qué olor quieres llevar tú? ¿Olor de muerte para muerte o quieres llevar olor de vida para vida? Muy obvio, ¿no? Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Entonces, rechazaban y hablaban mal del camino. Hablar mal del camino es hablar mal de quién. De Cristo. Así de sencillo, mi hermano. ¿Por qué? Él dijo que él era ¿qué? El camino. Poderoso es el Señor. Terminamos con este, hermano, versículo 10. Esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra. Imagínate que la palabra dijera: esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar sus aventuras. Llegaron a escuchar sus testimonios, sus vivencias, sus patoaventuras, digo yo. ¿Cómo cambia todo, verdad? Pero ¿qué dice? ¿Que qué? Llegaron a oír La palabra de Jesucristo. que así seamos nosotros. Que donde quiera que digan a nosotros,
Esos predican la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, como la predicaban los apóstoles, no como se ha distorsionado la palabra de Dios. Que si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, ¿cuántos quieren hacer la oración de fe? Y tantas cosas que no tienen nada que ver con aceptar a Cristo crucificado. Que no tienen nada que ver con saber del Cristo resucitado, del Cristo Salvador. Poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Tanto es el que vive. Que nos hacemos una oración y le damos gracias al Señor Jesucristo por eso.